Vamos a hablar de la reforma pensional que comienza a ejercer el 1 de julio del 2025, que ya no es un proyecto, donde dice allí en qué consiste, ya no es un proyecto, sino que es una realidad. ¿Qué es lo que busca esta reforma pensional? Que todos los ciudadanos aporten a un fondo público como inicio y que ese fondo público les permita acceder a una pensión basada en los últimos 10 años hasta un cierto tope de ingresos y que a partir de ese cierto tope de ingresos se ahorre en los fondos de pensiones privados, que son los famosos ACAI que vimos el día de ayer. En este momento, los fondos privados para administrar los recursos que estén por encima de 2,3 salarios mínimos de cotización son los cuatro autorizados en este momento, que son Protección, Escandia, Porvenir y Colfondos. Esos son los que son en este momento, son los que estaban operando y son los que continúan administrando los fondos pensionales. Eso Por ver- liberaría recursos públicos para dar auxilios a los adultos mayores sin pensión. ¿Qué quiere decir en resumidas cuentas? Que todos aquellos que estaban cotizando en un fondo de ahorro privado, mientras no estén cotizando sobre más de 2,3 salarios mínimos, deben sí o sí cotizar en el fondo público con el gobierno, administrado por el Banco de la República. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para ellos tener más recursos o tener de ahí recursos para dar auxilios a los adultos mayores que no tienen pensión. ¿De acuerdo? Que se supone que el Fondo de Solidaridad también es para la atención a la salud y la pensión, pero entonces aquí también están haciendo una nueva pensión para esas personas que no logren la pensión obligatoria. ¿Qué propone la nueva reforma? La propuesta del gobierno es transformar ese ahorro en una renta vitalicia para que la persona pueda tener un ingreso de por vida después de pensionarse. Aplica para aquellos que hayan ahorrado entre 150 semanas y 990 semanas. Es decir, que la cotización no le alcance para obtener la pensión. ¿Sí? Ahí yo dejo esto como a libre albedrío de su propia racionalización. Les vuelvo a repetir que esos adultos mayores que hayan cotizado solo 150 semanas hasta 999 semanas alcancen un pedacito de pensión. Claro, pero ese porcentaje o ese pedacito ya se definió cuánto es. Claro, eso va a ir atado al IBL sobre lo cual cotizó. ¿Sí me ¿Cuánto va entiendes? a ser? ¿A qué? Basado en el IBL de lo que cotizó, el promedio de lo que cotizó esa persona. Ok. ¿De acuerdo? Ujú. Listo. Pero siempre como tope el salario mínimo. No, porque acuérdate que este es el auxilio que le darían. Cuando hablamos de 150 semanas, ¿quién se puede cotizar, quién se puede jubilar de nosotros con 150 semanas? Nadie. Eso es Nadie. para aquellas personas, digamos Mm, que son, que trabajaron en la calle, en los semáforos. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Los que venden el Vive 100, sí. que se convierten en adultos mayores, cotizaron entre 150 semanas y 999 semanas, a ellos sí les van a dar menos de un mínimo. Ok. Una pensión, recuerda que eso es un auxilio, no le podemos llamar pensión a nada que esté por debajo del mínimo. ¿De acuerdo? Recuerden eso siempre. No le podemos llamar pensión a nada que esté por debajo del mínimo, porque la pensión mínima es el mínimo. Aquí estamos hablando de un auxilio para los adultos mayores sin pensión. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Es clara? Lau, los fondos de pensiones autorizados por venir, o sea, solo son cuatro, ¿cierto? Sí. Ok. Por debajo del mínimo. Porvenir, Escandia, Protección y Colfondos. Listo, vamos a continuar. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? En la plenaria del Senado aprobó la reforma pensional, pasó a la Cámara y la vigencia se aprobó para el 1 de julio del 2025. Es decir, que todas las personas deben estar al día al 30 de junio del 2025. Hasta aquí veo que no hay preguntas ni dudas, ¿cierto? No, hasta ahora. Listo. ¿Cómo funciona esta nueva reforma? Tiene tres pilares.
Recuerden que ahorita les van a preguntar cómo es la pensión obligatoria en Colombia y son a través de tres pilares. El pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. ¿De acuerdo? El pilar solidario, ¿qué es? El pilar solidario busca darles una transferencia monetaria a adultos mayores vulnerables que no lograron cotizar y están en condiciones de pobreza. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a lo mismo que preguntó Carol. Esto no es una pensión, es un auxilio. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos otro que es el pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo está dirigido a las personas que están en la informalidad, lo que yo les decía, el que cotiza en el Vive 100, el que cotiza, perdón, el que trabaja en Vive 100, no sé, lava los vidrios en un semáforo, estas personas que están en la informalidad y que no reúnen los requisitos para acceder a una pensión, pero que estuvieron aportando en diferentes momentos intermitentemente. A quienes estén en este pilar se les entregará mediante una renta vitalicia el dinero que hayan ahorrado más un subsidio estatal del 20% en el caso de los hombres y del 30% en el caso de las mujeres. Ojo con eso. Entonces, si ves que ahí te doy la respuesta, Carol, más clara. Dinero ahorrado más el 20% en caso de hombres. Y el 30% en el caso de las mujeres. Ok, Pero se lo van a transformar en una renta vitalicia. súper. O sea, si de su ahorro grande esa renta mensual le da para que le den 100 pesos, un hombre va a recibir 120, una mujer va a recibir 130. Muy bien, así es, Ok. así es. Y luego tenemos el último, que es el pilar contributivo. ¿Qué es el pilar contributivo? En este grupo van a estar quienes cotizan de forma estable, la mayoría de nosotros, para la pensión. Con la reforma, los aportes que hagan por ingresos de hasta 2.3 salarios mínimos. ¿Me recuerdan en cuánto quedó el salario mínimo para el 2025? Eso ya debería estar en la mente de todos. Ay, Clau, creo que 1.430.000. 23.500. 23. 1.423.500. Eso nos debe quedar aquí grabado porque ya 400. arrancó. Y 200.000 de auxilio de transporte. Y 200.000 de auxilio de transporte, así es. ¿Listo? Recuerden, hoy más o menos, no, ya hoy no son más o menos 2.9 mil, 2.900.000, se los tengo que actualizar. ¿Cuánto es? Si multiplicamos 1.423.500 por 2.3 salarios mínimos, eso nos da 3.274.050. Eso es lo que hoy todos aquellos que coticen sobre hasta 3.274.050 van a cotizar en el fondo de Colpensiones o en el Como, régimen de prima media, ¿de acuerdo? o sea, si cotizas menos de esto. Esto o menos. No Ok, es menos de esto. Si cotizas esto o menos. ok. ¿Listo? Entonces, la cotización se va a ir dirigida a Colpensiones. El resto, para aquellos que coticen sobre más de 3.274.050, se va a ir para su ACAI. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Entonces, ojo, solo por un primer tramo, solo por un primer tramo. El restante bajo las reglas del juego de los fondos privados, ya saben. Vamos a tener todos aquellos que al 1 de julio 2025 coticen sobre 3.274.050 se quedan en Colpensión. ¿De acuerdo? Todos los que coticen por encima de 3.274.050 tienen dos fondos. Colpensiones Ok. hasta 3.274.050, el resto se va a ir para su ACAI. Con esta medida se va a garantizar el aumento del recaudo del fondo público en Colpensiones
y se van a reducir los subsidios estatales a las pensiones altas. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a haber las altas pensiones. ¿Qué tal? Hasta aquí, vamos yendo, cuéntenme. Clau, porque, pues, ¿de qué manera con eso garantizan que no hayan los subsidios a las pensiones altas o que se reduzcan? Porque Sí, simple, mi gorda. Ya pensiones altas no van a haber, pues, o sea, haciendo las cuentas, cotizando sobre ambos, no van a haber megapensiones. Ok. Es muy Porque difícil. solamente se puede puede cotizar sobre 2,3 salarios. Porque no, porque todos se pasaban los últimos 10 años para Colpensiones para tener una mejor pensión y aumentaban el grado de cotización muy alto y se Se basaban era aumentaban en la eso. Ya base de ahorita no. cotización. Exacto, ya ahorita hasta en Colpensiones va a ser hasta 2,3 salarios, un porcentaje de esos 2,3 más el ahorro que tú tengas en el fondo, lo que cada fondo determine que con eso te vayas a pensionar. Ok. Clau, para esas personas que venían cotizando en su fondo privado, tengo entendido que lo que construyó hasta hoy, digamos, o hasta mañana, se queda en el fondo privado. Y, o sea, esa plata no se pasa a Colpensiones. No, Y sí, que claro, cuando, tiene que pasar una parte, la parte de 2,3 salarios por la cantidad de años cotizados tiene que pasar. Eso es un bono que entre ellos es el bono de pasaje, claro. No se va a quedar todo el dinero que tienes, no. para Pero sacar para la... efectos, digamos que para efectos Mm. de, a ver, lo que pasa, Marce, es que me estás haciendo una pregunta que tiene que ir atada si se queda o no en la reforma. ¿Sí me entiendes? Para aquellos que empiezan en la nueva reforma, en esta reforma que queda, no, la plata no queda intacta ya, no tendría sentido. le Hay pasa un la bono que se le tiene proporción. que pasar a Colpensiones, promedio de esos 2,3 salarios de aquí para atrás que cotizó la persona. Ok. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Esto, digamos que está muy borrosito, pero este es el umbral. Digamos que esto lo saqué de una fuente de semana. Colpensiones, esto era hasta 31 de diciembre del 2024, eran 2.990.000 el umbral de cotización. Hoy el umbral de cotización es 3.274.050, que corresponde a los 2,3 salarios que estamos diciendo. Los fondos privados se quedan con el excedente en un fondo privado obligatorio. Entonces, personas que ganen un salario mínimo, ¿dónde van a cotizar? Solo en Colpensiones. Personas que ganen entre 3 y 4 salarios mínimos o por encima de esos, cotizan en fondos privados y en Colpensión. ¿Aquí tenemos alguna duda? Lo único es que recuerden que esa cifra de 2.990.000 estaba hasta el 31 de diciembre. La cifra real hoy es de 3.274.050. Sí, señor. Ahora empezamos con lo duro. ¿A quiénes les aplica y a quiénes no? Recuerden que las mujeres deben al 30 de junio del 2025 deben tener 750 semanas. Las semanas en el año son 52. Y si tú quieres dividir cuánto cuesta un mes completo, de esas 52 semanas son 4,33, ¿de acuerdo? Por si en algún momento quieren hacer un ejercicio. No, Clau, ¿me repites eso? Qué pena. 4,33 ¿qué? A ver, son 52 semanas. Sí, Si tú coges esas 52 semanas y quieres mirar cuánto pesa cada mes en esas 52 semanas, tú lo divides en 12, que son los 12 meses. sí, Te da 4,33, ¿de acuerdo? sí. Listo. Entonces, las mujeres deben tener 750 semanas al 30 de junio del 2025 y los Ujú. hombres deben tener 900 semanas al 2025. ¿Para qué? Para quedarse en la actual ley 100. Sí. Esas son las condiciones que tiene que tener. Entonces, las mujeres que han cotizado más de 750 semanas al momento en que empiece a regir la reforma y los hombres que hayan cotizado más de 900 semanas se van a quedar en el régimen actual, ya Ok. sea Colpensiones o sea fondo privado, independientemente sobre lo que cotice.
Así sea, sobre un salario, sobre 2 salarios, sobre 5 salarios y sobre 10 salarios. El cambio de las reglas de juego es para quienes no han logrado ese tiempo de cotización. ¿De acuerdo? El umbral de cotización. Voy a quitarles este y les voy a poner dos. Ah, no, ahí está bien, 2,3 salarios, sí. El umbral de cotización es el monto estipulado en la reforma para cotizar obligatoriamente en Colpensiones, que es de 2,3 salarios. Es decir, si una persona gana 2,3 salarios o menos, todo se deberá ir al fondo público. Si gana más, el excedente deberá cotizarse en un fondo privado. El presidente actual, Gustavo Petro, ha dicho que buscará que la Cámara aumente a 4 salarios mínimos. Eso realmente ahorita no se dio. Entonces eso se lo voy a quitar. El presidente quería que hasta 4 salarios mínimos se tuviera que ir a Colpensiones. Eso ya se cayó. ¿De acuerdo? Se quedó en 2,3 salarios. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o alguna inquietud? Devolviéndonos ese peso del 4,33, ¿para qué me sirve? ¿Eso es en porcentaje? ¿Es en qué? Para sacar una proyección. No, Marce, esos son tus 30 días, son 4 puntos, o sea, tus 30 días del mes son 4,33 de las semanas de cotización, de las 52 semanas. Ah, ok. Por ejemplo, si una persona te dice, yo tengo 720 y me falta de aquí a junio. Ujú. ¿Sí me entiendes, Marce? Sí, Tú no le puedes poner 52 semanas, le tienes que poner 4,33 por la cantidad de meses que te le faltan. listo. No sé si de pronto ahí fue clara. Sí, Sí, ya. Y para André, sí, no, sí, Clau, todo perfecto. listo. La edad Ahora tienes pensional no ha idea. cambiado. La edad pensional sigue siendo 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. La tasa de cotización que seguirá siendo el 16% del salario, el 12% lo aporta el empleador y el 4% del restante lo aporta el afiliado. Repito, ¿cuánto se va a pensión? El 16%. De ese 16%, el 12% lo aporta el empleador y el 4% lo aporta el afiliado. Las semanas a cotizar que sigue en 1.300 para Colpensiones y la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del salario que recibirá como mesada. En Colpensiones es entre el 65 y el 80%, nunca por encima de eso. Me perdí. Y es sobre el valor promedio de los últimos 10 años. No cambió la forma de pensión en ninguna de las dos fondos. Para resumírtelo, no cambió que nos jubilamos con 1.300 semanas. Ok, Si eres mujer, a los 57 años. Si eres hombre, correcto. a los 62. Ujú. Y que te vas a jubilar, ¿cuál es la tasa de reemplazo? Entre el 65 y el 80% del promedio de tus últimos 10 años. Ok, ok, Esto es para Colpensiones. Para los fondos privados sobre el capital que tengas acumulado. ¿Ok? ok. Listo. Vámonos aquí para el enfoque de género. El proyecto de ley reduce las semanas de cotización de las mujeres en 50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos. ¡Ojo! Entonces, Claudia, en el simulador tenemos que hacer 50 semanas para las mujeres. No, es cuando llegue el momento de pensionarse. Si a la mujer ojo, solo para lo que... Eso hay un enredo terrible para la gente. Ay, o sea que yo ya puedo cotizar 1.000 semanas y te quedaste en la ley actual. No, solo si te quedas en la nueva ley, con la nueva reforma, y eres mujer y llegas a los 57 años y te quedan faltando unas cuantas semanas, van a validar que por cada hijo te van a reducir 50 semanas y con eso te puedas pensionar. Ojo con lo que acabo de decir. Lo voy a volver a leer todo y para que aclaremos ahí. El proyecto de ley reduce las semanas de cotización de las mujeres en 50 semanas por cada hijo hasta un máximo de 3 hijos. Es decir, que una persona como yo, si no cumpliera con los requisitos de las 1.300 semanas cuando cumpla mis 57 años, con 1.150 ya me daría. ¿Por qué con 1.150 me daría? ¿Quién me dice? Porque son 50 semanas Porque por son hijo.
Y tienes 3 hijos. Porque tengo 3 hijos y cada uno me reduce 50 semanas. Es decir, 50 que si semanas. yo llego a mis 57 años y me quedara en esta reforma, no me quedara en la que está actual, sino que me cogiera esta nueva reforma, yo me podría jubilar con 1.150 semanas. ¿Ok? La Corte Ok. Constitucional, sin embargo, se pronunció sobre este aspecto en el 2023 en una sentencia. El tribunal ordenó una reducción gradual por año en las semanas de cotización de las mujeres hasta llegar a 1.000 semanas si no se legislaba sobre la materia. Con la propuesta en la pensional, queda por verse si la reducción de semanas por hijo es sustituta a lo que dictó la Corte o es complementaria a la sentencia. Eso todavía no ha salido. ¿Qué les quiero decir? Que si una persona tiene 1.000 semanas, una mujer tiene 1.000 semanas y tiene 3 hijos, la dejaran pensionar con 1.000 semanas. Eso todavía no ha salido, todavía aceptado, pero lo están, sigue siendo un proyecto, ¿de acuerdo? Que las mujeres, en el caso, las que quedan en la nueva reforma, ojo con las que tenemos la ley 100, que queramos jubilarnos con 1.000, no aplica para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ok. Listo. Bueno. Ley de transición. De acuerdo con Colpensiones, el régimen de transición es aquel en el que se respetan las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen al cual se encontraba afiliada la persona. ¿Quiénes van a estar en el régimen de transición o en la ley de transición? Los que nos vamos a quedar con la actual ley 100. Los que sí tenemos las 750 semanas, esos nos quedamos en ley de transición. Es decir, que nosotros nos quedamos en la ley 100, que es la que está vigente hasta este momento. ¿De acuerdo? Cabe mencionar que el sistema pensional de la ley 100 del 93 entró en vigencia a partir del 1 de abril del 1994 para los trabajadores del sector privado y del sector público nacional. Para los trabajadores del sector público territorial, la fecha está contemplada entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de junio de 1995, según lo dispuesto por el respectivo gobernador o alcalde. Eso es otra cosa que, esa era la ley de transición anterior, que eso ya se acabó, pero pues lo mencionan porque hace parte. Listo, hasta ahí nos fuimos, perdón, hasta ahí es la reforma. Esa es toda la reforma realmente. Esa es toda la reforma. ¿Dudas o Clau, y por inquietudes que ejemplo, tengamos? ¿quiénes pueden comprar semanas entonces? En el caso de mi amiga que me dice que, por ejemplo, a ella le faltan 100 semanas, por ejemplo, si los puede comprar Pero porque le ya se... faltan 100 semanas para qué, lo que te decía Lore. Semanas, 100 semanas para las 750 semanas o 100 semanas sí, para las para las 1300. 750. Le Entonces, faltan 100 semanas. ¿Las sí, puede comprar? ¿Qué depende? Que tenga la plata. y hasta cuánto, o sea, hasta qué faltante puedes comprar semanas tú. Hasta 200 semanas. Clau, O y me ¿Y cómo se explicas, calcula ese precio? el promedio de los últimos 10 años más el 70%, espérate, espérate, Más, espérate, no. no por, más el no, más el 70%. 70%. Listo. ¿Y cuánto tiene que cotizar para ponerse al día? ¿Quién me dice? ¿A Ay, pensión Clau, cuánto? ¿Ah? me perdí el ¿Qué promedio. porcentaje? El 29,5%, o sea, la Ah, totalidad ok. de pensión y salud. Se tiene que desatrasar de todo. Clau, pero entonces espérame entonces sería el promedio de lo que haya cotizado los últimos 10 años. Exacto. Entonces, Le subo, supongamos, y denme le otro subo el valor y lo 70. hacemos. Digamos el Cuatro tuyo, Lore, el seiscientos, tuyo. 4,600. 4,600. Él cotizó sobre 4,600. Ujú. A los que cotizan sobre, Lore, a los que hayan cotizado sobre más de 4 millones de pesos, en los últimos 10 años se le calcula sobre eso sin aumentarle el 70. Ah, Ah, espérate, que eso es ok, importante. sí, Más Se de porque, cotizó cuánto, por encima de 4 De millones. 4, sí, solo los que tienen por encima de 4. pero en ¿En los promedio. últimos En 10 años? promedio. Ok, listo, entonces sería los 4,600 y a O eso le sea, no es que, aplicaríamos. ay, el último año cotizado sobre 4, no, es el promedio total. Ok, Ah, a esos ok. no se les aumenta el 70. No se les aumenta el 70, a eso se les aumenta el 30.
más Ah, el 30%. Ojo, los que cotizan el IBL les da 4 millones de pesos o más, solo le incrementan el 30%, ¿de acuerdo? ok. Entonces sería Lau, la discriminación del 29.5. 16% pensión, 12.5% salud Salud y y ARL 1% fondos de de solidaridad, solidaridad. El 1% hasta 8 millones. De 8.1 a 18, 8.1. el 2. 8 millones y un peso ya cotiza sobre Ya, todo. ya cotiza, ya aporta el 2% en fondo de Eso, solidaridad. perdón. Ujú. Más de 18, el 2.5. Así es. Ok. Sumen esas. ¿Cuánto les da? Sumen lo normal, que es el 1% de lo fondo de normal da 29.5. Exacto, eso es, 29.5, eso es lo que. Y Ahora, entonces, eso. una parte la paga el empleador y otra parte la paga el empleado. ¿Cuánto paga el empleado cuando es empleado? El 9%. El 9% de salud. Eso que De está diciendo todo, está de proyectando. todo. De ¿Cómo está? todo. Ah, de todo. A ver, el empleado, ¿cuánto le sacan? El 4% de salud, el 4%. El cuatro 4 por de pensión ciento de pensión y y el uno de uno por solidaridad. ciento de fondo de solidaridad siempre. El resto se lo asume el empleador. Es decir, que a un empleado, ¿cuánto le sacan? El 9. 9. El 9. 9, perdón. Pero ese 1% va a variar dependiendo de la cotización. No, Si no, es de no, 8 no. millones. El 1% siempre, el resto lo debe asumir el empleador. Ah, ok. Recuerden que hay un porcentaje que lo lleva el empleador y el otro lo lleva el empleado. Sea, entonces, igual, si yo cotizara sobre más de 8 millones y el fondo de solidaridad fuera el 2, igual a mí solamente me deducen el 1%, el otro lo asume el empleado. Exacto, muy bien, así Ok. es. Listo. El 1% de solidaridad del empleado, que es la caja de compensación, todas esas cosas que son por aparte. ¿Listo? Entonces, 4.600.000. Este cliente ha cotizado el promedio de los últimos 10 años sobre 4.600.000. ¿De acuerdo? Entonces, como ya te expliqué lo del 70% y lo del 30%, André nos va a decir cuánto le tenemos que sumar a este 4.600.000 Más el 30. más el 30%. Es decir, que le queda con un Serían IBL de 5 millones. 1.380.000. De 5.980.000, ¿de acuerdo? Esto es el salario base de cotización sobre el cual le van a decir cuánto tiene que pagar. ¿De acuerdo, André? Sí. ¿Cuánto tiene que pagar entre un empleador y un empleado mensual? ¿Cuánto le tienen que sacar? Ya lo hicimos. 29.5. ¿Cuánto? 29.5. Muy bien. Por el 29.5%, ¿cuánto le da? Segundo, está claro. 1.764.100. Ahora, ¿cuántas semanas le faltan a este cliente? Lore, ¿cuántas semanas? 1.764.000. 35. 35 semanas. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada mes por cuenta 4.33? Sí. Sí. Entonces haz la multiplicación. 35 dividido 4.33, ¿cuánto te da, André? 8.08. Muy bien, tiene que ser 8.08. exacto porque esto es un tema de semana. Por 8.08 nos da que este cliente tiene que pagar 14.253.928. 1.764.000. Aproximado, Lore. Yo nunca les digo los 14 exactos. Yo les digo que entre 14 y 16. Yo les subo un poquitico. Clau, ¿y uno de dónde saca ese promedio cotizado, ese IBL? O sea, ¿cómo hago? Gordy, de los registros de la historia laboral de cada cliente. Si una persona, el IBL, o sea, el promedio del ingreso de los últimos 10 años, le da entre un salario mínimo a 2,5 millones, le va a tocar pagar IBC, o sea, le van a tomar el IBC de 2,500,000, sobre eso le van a aplicar el 29.5 y a eso lo vas a tener que llevar al tiempo que corresponda, que en este ejercicio era 8.08, las semanas que él debía pagar. Así ¿De es. acuerdo, Marce? Sí, así es.
Sí, Una, Si una persona cotiza, le da el IBL, o sea, el promedio del ingreso de los últimos 10 años, de entre 2 millones, más de 2.500.000 a 4, le van a aplicar un incremento del 70% y Sobre 2.500. sobre 2.500 y eso, sobre ese valor le voy a calcular el 29.5. Y ese 29.5 ya lo multiplico por las semanas que va a pagar, pues que ya sabemos cómo se hace el cálculo y ya. Y si cotiza más de 8, de 4 a 8, le van a tomar el IBC entonces sobre cuánto, le van a incrementar el IBC Un sobre el 70. 30%, el El treinta 30, por perdón. ciento Y le saco el 29% y ya hago el mismo ejercicio de las semanas. Y si es una persona que el IBL le dio por más de 8 millones, ya no le aplican nada de incremento, sino que el 29 se le aplica sobre los 8 millones o sobre lo que haya correspondido la cifra. 8 millones, 9 millones, lo que le haya dado. Está listo. Con el ejercicio del cliente de Lore que debe pagar 14.253.000. No es tan exacto, digamos que un poquito más. No, está entre 14 y 16. Tú le dices así, va a estar entre 14 y 16 millones de pesos, eso le dice. Listo. Que, o sea, yo quiero comprar semanas. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le digo? ¿Dónde pago? ¿Me Tienes que ir aprueban? a ¿No tu me fondo a aprueban? hacerte la doble asesoría pensional y decir que vas a hacer un ajuste, no comprar semanas, eso no se puede decir A así. mi fondo. Que vas a no, hacer el ajuste de semanas, que vas a pagar el ajuste de semanas para poder quedar en la ley de transición. pero yo fui a mi fondo y ellos dicen que tienes que entrar a soyactuario.com y en Soy Actuario liquidarlas y pagar las semanas. En los fondos no lo hacen. Yo fui a Colfondos donde yo estoy y me dijeron que no. Ya. Listo. Entonces, en Fui a Colpensiones, Colpensiones y me sí pregunté, fuiste a Colpensiones, porque en Colpensiones sí están claro, recibiendo. no, claro, yo también fui a Colpensiones y Colpensiones me dijo que en Soy Actuario. Y Ah, eso hay, bueno. y eso hay plazo para hacerlo hasta. Tienes que hacerlo antes de junio, pero antes de Antes del junio 30 de todo. junio, tú tienes que estar pasado antes del 30 de junio, lo y mismo. Vale. siempre Tienen que es mejor las comprar esas semanas semanas. y quedar en el régimen anterior, ¿verdad, Clau? No, no siempre. Eso depende de cada caso, de cada cliente. Ok. No siempre conviene. Ojo. Yo ayer les dije, Colpensiones jubila sobre los últimos 10 años. Si hay personas que están muy jóvenes, ¿cómo? O sea, yo no sé eso. Recuerden que tenemos que aprender mucho de pensiones porque no a todo mundo le conviene quedarse en la nueva ley. Perdón, en la que Anterior. está. Antes le conviene irse. Las asesorías pensionales las vamos a empezar a cobrar, para que Se sepa. cortó. Las vamos a cobrar en 180.000 pesos la hora, contrayendo todo. Y son reembolsables si la persona toma producto. Sí, Y puedo sacar. recuerden que si la asesoría la hago yo, el 70% de comisión me quedo yo, el 20% el asesor y 10% de esos 180.000 el gerente. Mis niñas, vamos a arrancar con pensión de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es la pensión de sobrevivencia? Es la pensión que se le paga a los beneficiarios del afiliado o pensionado que haya fallecido. ¿De acuerdo? Entonces, el aporte, la pensión de sobrevivencia actúa como un seguro ante la muerte por medio de una mensualidad. ¿La muerte de quién? La muerte de un afiliado. ¿Qué requisitos tiene? El afiliado fallecido debe haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años previos a su muerte. Entonces, ojo, si una persona empezó a cotizar este año y se muere en 3 meses, le toca la pensión. No, Si una persona se muere este año y lleva 1 año y medio cotizando, le toca la pensión. no. ¿Cuánto tendría que pasar? Si cada año tiene 50 semanas, ojo, 50, 52. debe haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. André, te vuelvo a hacer la pregunta. Si una persona se muere en 1 año y medio, este año y lleva 1 año y medio cotizando, ¿no le Ah, llega un año y pensión? medio. Sí, sí. Ah, sí ves, sí, porque debe haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años antes de que se diera el evento de la muerte. Es decir, 11 meses y 6 días. Cogen los 3 últimos años. Es decir, que si se muere en enero del 2025
Al 2024 le da un año. Al 2023 le da otro año y al 2022 le da otro año. ¿De acuerdo, André? Sí. Ustedes le van a contar. Supongamos que en el 2022 cotizó 3 meses. En el 2023 cotizó 5. Y en el 2024 cotizó 1. ¿Cuántos le dan? 9. ¿Se pensiona? No, señora. No, porque tienen que ser 11 meses y 6 días, ¿de acuerdo? O 50 semanas. Ahí les quedó claro. Eso es continuos o discontinuos. Si lo ha hecho, se le otorga o sea, si cumple con los 11 meses y 6 días, se le otorga la pensión a los beneficiarios de acuerdo con el total de semanas cotizadas. Se parte de una base del 45% con un tope máximo del 80% del promedio de los últimos 10 años, que es el IBL. El promedio de los últimos 10. Muy bien. ¿Cuánto porcentaje le corresponde sobre el IBL? Va a depender. Para los primeros 10 años o menos cotizados, el porcentaje que le asignan de pensión es el 45% del IBL. Bien. Pero por cada año sobre los 10 primeros años le va sumando 2 puntos a ese 45. Es decir, que si una persona fallece y lleva 14 años cotizados, ¿cuántos puntos le suma? ¿Cuántos años tiene por encima de los 10 años? 4. 4. Y por cada año por encima, ¿cuántos puntos le suman? 2. O sea que 2, 4, 6, 8. 8. 45 más 8. 53. Ese sería el porcentaje del IBL que le tocaría a una persona con 14 años cotizando al sistema pensional y se muera. ¿De acuerdo? Entonces sería el 53% de los últimos 10 años Del IBL. del IBL. Ok. ¿De acuerdo? De André, acuerdo. ¿cómo vamos ahí? Esto es lo que está en la herramienta de diagnóstico. Exacto, así es. Bien, Clau, bien. Listo. ¿Se puede alguien pensionar con más del 80% de lo que ganaba en los últimos 10 años? Según esto, no. Ok. ¿Qué pasa si el promedio le da menos de un mínimo? Debe ser el mínimo por ley. Muy bien. ¿Cómo? Listo. ¿Cómo debe ser qué? Debe Nunca ser se el puede mínimo. pensionar a una persona Por por debajo menos de del un mínimo. mínimo. Sí. Listo. ¿Aquí hay dudas, inquietudes? No. Clau, bajo el nuevo esquema, o sea, para un beneficio de eso se tienen que hacer las dos proyecciones. Si la persona tenía en el público y en el privado, entonces recibirá una porción por el público y otra porción para el privado según le corresponda. Muy bien. Así es. ¿Listo? Pero siempre manteniendo esta regla. Esta es para Colpensiones. Ok. Se va a jubilar. Recuerden que para Colpensiones todos vamos a pasar pues todos los que se quedan en la nueva ley tienen que cotizar hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones. Se va a jubilar con entre el 45 y el 80% de ese promedio, de esos 2.3 salarios, ¿de acuerdo? Ya para fondo privado, ahorita miramos las condiciones, ¿listo? Ok. Vamos a mirar aquí. Tenemos este ejemplo. Ingreso base de liquidación, muerte del afiliado. Entonces, el ingreso base de liquidación es el promedio ponderado de los últimos 10 años. El ejemplo 1, doña María llevaba 7 años cotizando al sistema pensional. El IBL le da que cotizó un promedio de 1.000.000 de pesos en los últimos 10 años y falleció. Según lo que vimos, la pensión que le dejará a sus beneficiarios es del 45%. ¿Por qué del 45%? Por la regla que vimos atrás. ¿Cuál es esa regla? Ya
El Ella primero, había cotizado solamente 7 años, entonces por los primeros 10 años dan solamente el Muy 45%, bien. El 45% de 1.000.000 de pesos, ¿cuánto es? 450.000. Pero como el salario mínimo es más alto, tendrá derecho al salario mínimo legal vigente, ¿de acuerdo? Sí. Ejemplo 2. Don Francisco falleció y llevaba 17 años cotizando al sistema pensional. Y su IBL es que cotizó en los últimos 10 años sobre un promedio de 5 millones. Según lo que vimos, lleva 7 años por encima de los primeros 10. Por 2 puntos cada uno son 14. Por 2.01 da, Dan por, 14 puntos por más, dos más. punto cero uno, ¿por qué por 2.01? No, no, por 2 puntos por año son 14. Exacto, son Sumados 14. al 45 son 59. Muy bien. Entonces el señor Francisco dejó una pensión del 59% de cuánto, De 5 millones. que es su IBL. O sea que la pensión es de cuánto. 2.950.000. Esa es la ley para Colpensiones. ¿Listo? Para los fondos privados, recuerden que es sobre el capital acumulado. Thank you. Muerte del pensionado. Cuando el pensionado fallece, se verifica que los beneficiarios, aquí estamos hablando de Colpensiones, ¿de acuerdo? Ojo, aquí estamos hablando de Colpensiones. André, ¿estás ahí? Yo creo que mi André se nos fue un momentico. Listo. Cuando el pensionado fallece, se verifica que Con razón que ahorita hablaba y nadie me respondía, estaba en silencio. Mi André, ¿entendiste la parte, la pasadita, los dos ejemplos? Sí, 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 Listo. claro. Bueno, cuando el pensionado fallece, se verifica que los beneficiarios cumplan los requisitos de ley y se les asigna la misma mesada del pensionado si estaba ya en pensión de retiro. Ojo, entonces, muerte de alguien que ya está pensionado. ¿Cuánto le dan al beneficiario de ley? La misma mesada, si La cumple con los misma pensión requisitos que de estaba ley. recibiendo. Muy bien. Listo. Sigamos. ¿Cuáles son esos beneficiarios? Hay 3 clases de beneficiarios. Listo. Primero, beneficiarios vitalicios. Beneficiarios vitalicios son el cónyuge que desde el 2016 es aquella persona con la que convives más de 4 meses. Ya no son 2 años, ¿ok? 4 meses, nada. ¿Cómo, Marce? Que nada. Nada. Si tú ya Pero llevas me imagino conviviendo que con ahí una hay que persona, entrar a probar. si Sí, hay claro. pruebas de que ustedes convivían juntos durante los últimos 4 meses, ya, Pero es que eso no es nada, en verdad. así es. Ojo con los amantes. Ya para Si probar eso. comprueban que tiene un amante y que iba y la visitaba desde hace más de 4 meses, independientemente no durmiera, hace parte de la pensión. Ya pues. ¿Ah? ¿Y se la dividen con la esposa? Ya pues. Se la dividen con la esposa, siempre y cuando se compruebe que tenía 2 uniones maritales de colecho. Pero ven acá, eso no es nada, 4 meses, caramba. Es ¿Y van delicado. por mitad o por número de No, años? es por número de años. Ah, ya. Entonces, ¿qué es el cónyuge, compañero o compañera permanente? Esta regla tiene una excepción. Cónyuge o compañero temporal. Guárdense ese nombrecito aquí. Hay un compañero permanente y hay un compañero temporal. ¿De acuerdo? Guarden el nombre que ahorita ya van a saber qué es. Padres dependientes económicamente, solo en caso de que el afiliado no deje un cónyuge. Esta asesoría la brindé ayer a una amiga, a una gran amiga. Ella me decía, amiga, vos sabes que yo mantengo a mis papás. Si Luis no les quisiera, o sea, si yo les quiero dejar la pensión obligatoria a mis papás porque Luis no la necesita, no, no se puede. Tiene que ser algo que ella deje por escrito con Luis. Dependen económicamente de él. Ellos dependen, pero Marce, es solo ante la ausencia del cónyuge
que le dan Por a mis eso, padres. y si dependen económicamente de ella. O sea, si yo me muero, a mi mamá no le toca nada porque ella no depende económicamente de mí. Y eso Así es es. demostrable porque ella tiene su pensión. Entonces, Ojo con no. eso que tú estás diciendo. Entonces, a mí me han dicho, ¿y cómo demuestra una persona que depende económicamente de ti? Que reciba menos de 5 millones de pesos al año a su cuenta. Entonces, si usted coge 5 millones de pesos dividido 12, esta persona no le debieron haber entrado. Diferente a usted, 416.000 pesos en adelante. Pero mensual, Clau, Sí, o su Al año. correspondiente a los al 5 año millones de pesos o al al año. año, mensual o al año. Si ya le entró un giro de otra cosa, de un negocio que hizo de 5 millones, ya la pierde. Ya Ok. parece como que no dependía de ti. Clau, ¿esos 5 millones es una suma fija o hay un porcentaje y tú ya lo volviste un número? Sí, sí, sí. O sea, son 5 millones y aumenta cada año con el IPC. Así quedó este año, 5 millones. Ok. Y cada año lo aumentas con el IPC salario, no con el IPC inflacionario, sino con el IPC salarial. Increíble, o sea, no me parece ni 5. Pero así funciona, mis niños. Ahí sí no tengo para que vayan mirando. Si Listo. me llega a 5 millones, Beneficiarios temporales. Ojo, los hijos menores de edad tendrían derecho a la pensión, al igual que el cónyuge, siempre y cuando tengan menos de 18 años. ¿De acuerdo? Para hijos mayores de 18 años, siempre y cuando estén estudiando y dependan económicamente de ese que murió hasta la edad de los 25. O sea, para que reciba la pensión a partir de los 18, tiene que estar estudiando y va hasta los 25. Otra, ¿Y hijos, aplica lo de los ingresos? O sea, debe estar estudiando, podría trabajar para recibir ingresos no y que se vea importa, esa, mientras esté ¿no estudiando, importa? esté demostrado, le llega la pensión. Listo. No, no depende de que esté o no trabajando. Usted puede estar trabajando, la pensión le va a llegar. Si usted demuestra que está estudiando, hasta antes de los 25 años le va a llegar la pensión. ¿Es verdad que tenía que estudiar sí o sí de día, que una nocturna no aplicaba? No, eso tampoco es una regla. Mientras Ok. el colegio esté estructurado como una entidad educativa, se le paga. Colegio o universidad. O universidad, así es. Listo. Pero si está estudiando es un curso, ahí sí no, Marce. O sea, tiene que ser, bueno, colegio o universidad, inscrito en carrera tal. O sea, Curso, la entidad tiene que estar establecida como entidad educativa, Marce, ok. para que le dé. Listo. Hijos mayores de edad. ¿Cuándo le dan esta pensión a hijos mayores de edad? Cuando son inválidos. Hasta que subsista su condición de invalidez o hasta el momento del fallecimiento del inválido. ¿De acuerdo? Un hijo inválido de por vida, hasta que se muera. Ojo con este cónyuge o compañero temporal que les dije que se lo memorizaran. Si en el momento del fallecimiento esta persona, este cónyuge temporal, ¿qué es un cónyuge temporal? Es aquella persona que tiene menos de 30 años de edad y no había conseguido hijos con el afiliado. O sea, los sugar daddy aquí, las que se consiguen los sugar daddy, por ejemplo, ¿cierto? Si tenía menos de una Marce López, pongamos, se consiguió un sugar daddy y No me tiene menos de 30 años y no tiene hijos. siempre. Te voy a poner a ti, Ya me Marce. puedo Entonces, conseguir uno, tienes menos de lo 30 siguiente. años, te metes con uno de 60 que murió y no le tuviste hijos. ¿Heredas la pensión? Sí, pero Pero en por este caso la pensión no es vitalicia. si no, Por 20 años, Marce. ujú. Siempre y cuando de lo que recibas cotizas el 29,5% para que a los 20 años se te prolongue de manera vitalicia.
Repito, O sea que la condición es que tú cotices de esa pensión el 29.5. ahora, si no cotiza, ¿se la dejan de dar? No, pero se le acaba a los 20 años. ¿De acuerdo, Marce? ¿Sí me Ok, entienden esa parte? sí. Eso era para evitar, les explico por qué. Habían abuelos que se casaban con las nietas. Ay, Para que no se perdiera la pensión, eso lo hacían mucho Lo hacían antes. mucho caro, ¿qué? Ay, no. horrible. Le digo pues que en mi familia lo hubo, Ay, no te creo. Ay, no. horrible. O sea, sí. Aberración. Pero no es que se Ay, casaban de pero verdad, o sea, era un No, tema, no, no sí, era que pero seguro. por hacían nada, pero bienestar igual, eso es familiar, por robar. bienestar familiar. Papel aguanta todo. Claro. Ay, Hermanos no. inválidos. Y si es mayor de 30 años ese cónyuge, Ya es vitalicia, Marce. Por eso dice que tenga ok. 30 años de edad y no haya tenido hijos con los afiliados. Porque si ya tiene hijos, ya, chao. Si eres mayor de 30, no importa que tenga hijos, o sea, en 4 meses, o sea, me puedo conseguir un viejo que esté en la última. Así es, Marce. Y son los que más duran. Sí, porfa. Hermanos inválidos, siempre y cuando no tenga esposo o esposa, ni hijos, no tenga padres con derechos, ni hermanos inválidos. Hermanos inválidos, perdón. Si el fallecido no tenía esposa, ni hijos, ni padres con derechos. Los hermanos son beneficiarios hasta que subsista su condición de invalidez y al momento del fallecimiento del afiliado dependían económicamente. O sea, si no tiene a nadie, lo heredan los hermanos siempre y cuando sean inválidos, solamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aquí Sí, cómo vamos? bien, Bien. claro. Pensión de invalidez. Ya sabemos que se entiende por ingreso base de liquidación el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales usted ha cotizado durante los últimos 10 años, antes de la situación, ya sea la muerte o la invalidez. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué es una invalidez? Es una prestación, o ¿qué es una pensión de invalidez? Es una prestación económica que entrega un pago mensual al cotizante, siempre y cuando la autoridad competente defina quién es la autoridad competente. La Junta Regional Médica, la Junta ARL, ¿de acuerdo? Sí. Está O la regional Junta médica. Regional Médica o la Junta ARL. Si esta autoridad competente define que tú como individuo perdiste el 50% o más de tu capacidad laboral física o psíquica por una causa no profesional ni provocada voluntariamente. Ojo con No los intentos profesional. de suicidio. ¿Cómo, André? No profesional y ni provocada voluntariamente, ¿ok? Para tener derecho a acceder a esta pensión, debes haber cotizado mínimo 11 semanas, los mismos 11,6 meses en los últimos 3 años. Igual que en la muerte, ¿se acuerdan? Ujú. Si a ti hoy te enfermas, van a revisar en los últimos 3 años si cotizaste 11 meses y 6 días. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Desglosando esa primera parte, esa capacidad, o sea, que pierda la capacidad laboral o mental no profesional, cuando, cuando tienen un desgaste de, o sea, cuando está trabajando y tiene el accidente, eso ya tiene otro manejo porque es por accidente laboral. Así es. Muy bien. Exacto, tal cual. O sea, es que yo soy conductor de carro y ese es mi trabajo, pero me accidenté bajando las escaleras. Aplica una pensión por invalidez porque nada está relacionado con mi trabajo. Pero si la invalidez es porque mi posición me generó eso, ya lo tiene que determinar la ARL. Pero igual también se le llamaría pensión de invalidez. O sea, No, esa Pero es una pensión laboral, viene determinada diferente. ah, la ok. liquida diferente la ARL. Así es, un poco menor.
Y yo puedo seguir cotizando a mi pensión normal No, mi amor. de Cuando vejez. tú recibes una Ya sola no. pensión, o por muerte, por invalidez o por vejez. Nunca recibes más de una pensión. Pero como la liquidó la ARL, No tiene nada que es- ver que has pensionado, igual, Marce. ok. Acuérdate que tú nunca puedes recibir más de una pensión. O sea, sí puedes recibir más de una pensión si te dejan, tienes varios Pero, maridos y todos Clau, se mueren. Todos eso se es, mueven. eso que pone, ese escenario que pone Marce está muy interesante. Entonces, solamente recibe una pensión. En este caso la determinó la ARL porque fue por algo laboral, Así pero, es. pero la paga, o sea, se paga de los recursos del Estado, pues de lo que No, de uno la ahorró. ARL que son administrados por otros fondos. Ah, ya. Ok. Lo ¿Listo? único que pueden tener más de dos pensiones son los regímenes especiales, como los de la Armada, los profesores viejos que tienen tres. Ajá. Nosotros nunca habíamos estudiado ese tipo de liquidación por la ARL. Después la estudiamos. Es que no vale tanto la pena meternos en la minucia, mi Marce, realmente, porque es Sí. muy parecido. Es solo que no la paga una entidad, sino otra, pero es lo Ok. mismo, Ah, ok. ¿sí? Solo que cuando, digamos que sí, o sea, es que prácticamente es lo mismo, listo. Bueno, entonces dice, sin embargo, si alguno de estos se presenta cuando ya tiene 975 semanas una persona, es decir, 19 años, solo con cotizar 25 semanas, es decir, 5 meses, en los últimos 3 años sería suficiente. ¿Ven ahí la regla que cambia? Si usted ya lleva 19 años cotizando, pero en estos 3 últimos años estuvo muy enfermo, ¿sí o no? Y cotizó solo 5 meses en estos últimos 3 años y no 11, ¿qué pasa? Igual te dan la pensión. Muy bien, listo. Vale. Bueno, para tener este derecho, debo haber cotizado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha en cual se me produjo el evento. Desde el primer año hasta los 10 años se les va a entregar el 45%, igual en muerte, ¿de acuerdo? Si usted lleva Sí. cotizando un año hasta 10, le entregarían el 45% del IBL. Por cada año adicional a esos 10 años iniciales, le suma ya no 2 puntos, sino 1,5 puntos a ese 45%, hasta llegar a un máximo tope del 75. ¿Cuánto era el máximo tope de muerte? 80, si no estoy 30, mal. 80. 80, ¿Cuánto es el máximo tope de invalidez? 75. Cuando una persona se encuentra en una situación en la que debido a cuestiones físicas o psicológicas ya no puede ejercer la que era su profesión habitual o incluso ninguna otra, se le podría reconocer una invalidez que podrá dar derecho a una pensión por invalidez. ¿De acuerdo? En el caso de que proceda el derecho a pensión, esta cuantía tiene como objetivo suplir los ingresos que la persona afectada por la incapacidad va a dejar de percibir al no poder trabajar. Antes de saber cómo se calcula esa pensión, conviene aclarar lo que se entiende por invalidez permanente total. Una cosa es una incapacidad temporal. Incapacidad temporal. Invalidez es que ya nunca más va a poder volver a trabajar. La pensión te la dan, la pensión por invalidez te la van a otorgar no por una incapacidad temporal, sino solo y exclusivamente por una invalidez que consideren permanente o total. Hasta aquí dudas, inquietudes. En resumida, vamos a resumir. Aquellos que no tengan 750 y 900 semanas y no las puedan comprar o no las vayan a comprar, se van a quedar con la nueva ley. Todos los que sí cumplimos con 750 y 900 semanas, vamos a quedar en la ley de transición. Hasta ahí, Correcto. primer resumen. Segundo resumen, todos los que queden en la nueva reforma
y coticen sobre más de 2.3 salarios mínimos, ya no va a cotizar o en Colpensiones o en fondo privado, sino en los dos. Hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, todo lo que esté por encima de 2.3 salarios mínimos por los Trabajo fondos fondo privados. privado. Listo. La muerte se la pagan al afiliado, siempre y cuando en los últimos 3 años haya cotizado durante 11 meses y 6 días. Y Colpensiones le va a pagar sobre el promedio que haya cotizado en los últimos 10 años, entre el 45% y el 80%. ¿De acuerdo? Sí. Falta el del fondo privado, que ese lo estudiamos mañana porque ese tiene mucha tela por cortar y hay que hacer mucha matemática. Por eso no se los dicté hoy. También que tenemos que recordar que en invalidez, siempre y cuando le dan una pensión de invalidez, siempre y cuando usted tenga el 50% o más de sus miembros comprometidos, su capacidad intelectual y física para trabajar. Uno. Dos, que en los últimos 3 años, para cuando le determinen que está incapacitado laboralmente de manera definitiva, haya cotizado durante el 50 semanas, es decir, 11 meses y 6 días en los últimos 3 años. O en su defecto, si esta persona ya lleva más de 19 años cotizando, van a revisar que en los últimos 3 años haya cotizado 5 meses. Ese es el resumen. Entre el 45 y el 75% del IBL cotizado. ¿Qué tal? ¿Cómo se pensiona una persona por Colpensiones? En muerte. Recuérdame las 3 cosas principales. ¿Cómo se pensiona una persona? ¿Cómo se pensionan los que heredan, no el que se muere? ¿Cómo se pensionan los que heredan a una persona que fallece? Mierda, claro, no, tengo que verlo, tengo que verlo. No, recuerda. 1, O sea, tiene que haber cotizado durante los últimos 3 años, 11 semanas y 6 días. perfecto. ¿Qué Y, le te- y, se- entregan? y me Un acuerdo que te porcentaje. entregan un porcentaje entre el 45 y 80 del IBL. Esa es la segunda. Perfecto. Y la tercera y última. Mierda. Que no sé, que no, En los últimos 3 años, no, en los últimos 3 años tiene que haber cotizado 11 semanas y 6 días. No, ese no muy era. bien, ahí están las 3. 11 meses y 11 6 días. meses y 6 días, así es. Ahí están las 3 condiciones. No, perdón, esa ya la había dicho. Falta 11, una. 11 ¿Con meses y qué 6 días. porcentaje con qué porcentaje y sobre qué? No, o sea, el 45 y el 80 ¿Pero de qué? del IBL. Ojo, No, porque eso es lo más importante. del IBL. No es sobre lo último que cotiza, sino sobre el promedio de los últimos 10 años. Ah, promedio de los últimos 10 años. El IBL de los últimos 10 años. Es que el Entonces no IBL son son los 3, últimos sino 10 2 años. condiciones. ¿Ah? El IBL es el Son dos, promedio son dos de condiciones, Clau, ¿no? Son 2. Listo. Y en invalidez, repíteme, tararéame lo mismo que hiciste en este momento. En invalidez tienes que tener el 50% de tus miembros comprometidos o la pérdida de tu capacidad mental o física. Tienes que haber cotizado durante los últimos 3 años, 11 meses y 6 días. O sea, el porcentaje es del 45 al 75 si no estoy mal, 45 al 75 máximo, ¿de qué? de tu IBL. Muy bien. ¿Y qué es lo otro? Y si ya tiene más de 19 años cotizando, Te pagan miércoles, ¿cómo es que o sea, te estudian para ver si durante los últimos 3 años tienes ¿cómo es que es el cuento? Un promedio 5 meses cotizados. de 5 meses te bajan cotizados. de 11 meses y 6 días a 5 meses si ya tú tienes 19 años o haber cotizado. ¿Y cuántos son ¿Cómo, Mar? 19 años? Perdón. ¿En ¿Qué, qué? qué dijo, qué dijo Marce? No entendí. 975 semanas. Ah, ok, Que ok. le repitas a André lo que le dijiste. O sea que es
la condición de que haya cotizado en los últimos 3 años, 11 meses y 6 días, si ya tú tienes más de 19 años cotizando, te baja de 11 meses a 5 meses. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Y importante, entre el 45 y el 75%, si la persona tiene menos de los 19 años, pues tiene que haber cotizado en los últimos 3 años, 11 meses y 6 días. Eso es todo. Clau, ¿cómo hago para sacar el IBL? El IBL es el promedio de la base de cotización de los últimos 10 años. ¿Tú cómo lo O sea, sacas, pero Clau? ustedes estaban diciendo que se tenía que hacer un Excel. Ah, Sí, porque en mira, el Marce, te voy caso, a porque mostrar yo uno, te miro. voy a mostrar un cliente. Mira, por ejemplo, aquí dice 508, pero vamos a coger solo los 10 años, entonces tenemos que mirar la fecha. Si estamos en el 2020, desde el 2014. 3 de julio de 2024, o sea que desde el 2014. Pero Claudia, ahí voy yo y creo que fue lo que me pasó a mí, que yo voy a hacer un bache que yo tengo en el 2020, creo que es 21, si te das cuenta. Entonces yo creo que tengo que coger los años de 2011 al 2021, no del 2014. Ahí estoy enredada. Espérame un momentico, simultáneas, delta en semanas, tiene 671. Sí, tengo 671, pero mira eso a qué fecha está arriba. Creo que a junio, 22 de julio, julio. o Entonces, sea que del 22 de julio al 1 de julio son más o menos 48 semanas. 671 más 48, Ajá, 719. Me te queda falta un poquito faltando más muy de 30 porque, poquitico. sí, Marce, es que pero te falta nada. me falta un poquito. Lo que es que más o menos, o sea, tendríamos que mirar salario aportado. Esto tendríamos 23, ¿esto es qué? 10 de julio del 2024. Marce, pero es que aquí no está el de todo, aquí es papa, aparece Todo tu histórico laboral, periodo. no sube arriba, pero arriba hay más. No, yo sé, pero es que estos son los últimos, ¿no? No, desde el 2008, porque acuérdate, 2009, antes yo vivía en México, no cotizaba aquí. Ah, ok, listo. Entonces, 2014, tenemos que coger desde todo lo del 2014. Todo lo que aparezca desde 2014, o sea, desde acá, Marce, mira. Espérate, porque no me deja pintarlo. Ahí me queda la duda, porque es que creo que cuando yo entré al Soy Actuario ese me decía, como en los 10 últimos años, pero desde o sea, si te das cuenta, el bache que yo se supone que voy a cotizar es del 2021, entonces tendría que coger del 2011 al No, 2021. Estoy Marce, segura. pero no sé, ¿sabes qué te voy a decir? Que ya he hecho 3 cálculos y les da casi igual al de a los que tiene que pagar. Ah, bueno, entonces hagámoslo así. Sí, Igual es ya, mejor que mira, te el desvío que he tenido es mínimo, Marce, muy mínimo. Entonces, es el IBL. Mira, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo empezaría a sumar. O sea, yo resaltaría esto y empiezo a sumar estas, Marce. ¿Sí ves? y eso te lo dejas sacar de ahí, Clau, es que creo que no. ¿Sí? No, tú empiezas a sumar desde aquí, 3.690.000, esto es 3 por 3. Luego 3.767.000 por 2. Tú me haces esta sumatoria y luego la divides en 12 y la divides en 10 y eso te da. Así es que yo la hago más rápido. Cojo y empiezo a sumar como en una calculadora y le hago. Ay, Colpensiones sí te saca el promedio del IBL. Esta es Colfondos, no. Imagínate, yo tengo meses de 15, 21, es una vaina loca. Pero eso para ti te conviene porque no te pone a cotizar sobre todo eso. Pues lo que te digo, te va a dar es el promedio. Hay otros que están sobre el mínimo, Marce, eso baja mucho. Mira que tú desde aquí vienes en el mínimo, mira, Cuando me pasé independiente vengo desde el mínimo, pero por si te eso. das cuenta que ahí yo estoy hasta octubre del 2020. Ahí es donde, en noviembre del 2020 y después llego al 2022. O sea, yo en el 2021 no coticé. Ajá. Ah, y eso te suma como cero, para que sepas. Entonces te baja mucho el promedio.
Ah, eso me su miércoles, Clau, no, tú me tienes que ayudar a hacer eso, Clau, porque yo no sé sacar ese IBL. O Pero sea, no, ya tengo, sácame entonces todos los valores, porfa. pero entonces, ¿cómo te saco eso que me estás diciendo que suma cero y me dan O los bueno, meses? no, eso lo hacemos, son 12 meses de cero. Pero en la página web tú dices convertir PDF en Excel y él te pasa todo eso. ¿No te funcionó? A mí me lo desordenó todo y me lo sacó como en hojas y tampoco me deja sumar. Es que yo Bueno, intenté hacer, déjame a ver si yo lo paso para ahí, mételo en I Love PDF en Excel a ver si te deja. No, yo lo hice, pero como esas hojas están como horizontales, me lo pasó en diferentes hojas. ya, Entonces tampoco me deja sumarlo, hacer prosa, no me deja hacer ninguna operación. ya. Claro, la Y operación que tú dijiste ahorita de suma todos esos valores, lo divides en 12 pues para saber 12 en 12 meses, dividido 10 para saber en años. Sí, exacto. Y eso es promedio ponderado. Así es, promedio ponderado. Mi Clau, pero digamos cuando tú estás en un diagnóstico financiero, así estás haciendo un diagnóstico, entonces tú para sacar ese IBL así pues como rápidamente, ¿cómo Yo lo les haces? digo, más o menos del 2000, ahora ya le voy a decir, más o menos del 2015 a hoy, ¿cuál ha sido el promedio sobre el cual has cotizado? Porque si no, pues no, nos quedamos Listo. ahí. Clau, pero ¿desde qué fecha lo cojo exactamente? ¿Desde 2014? no, del 2015 al De- 2025 más o menos, entonces las personas te dicen, "Ay, yo trabajé 3 años, ahí cotizaba como 3 millones, pero O después sea, pasé pero, un pero millón". 2015, desde el mes de julio, voy tomando los valores. No, Ok. Andrés, porque él no te va a dar la historia pensional y vas a empezar a hacerlo valor por valor. Es Claro. un aproximado. O sea, si yo te pregunto, ¿y cuál ha sido tu ingreso base de cotización los 10 últimos años? ¿Tú qué vas a hacer? Tú dices, hace 2 años soy independiente y vengo cotizando con el Marce, mismo. Marce, te lo digo por un caso en particular que me mandaron del Colpensiones, no aparece el IBL tampoco, pero entonces sí. Diferente, si es para hacer el estudio de historia pensional o para lo que está diciendo Carol, que es cuando tú estás El haciendo un diagnóstico. diagnóstico. Ah, Porque no, no, Exacto, no. son dos Entonces, cosas diferentes, historia así es. pensional, para sacarle el valor, sí tienes que hacer IBL, como me acaba de decir Claudia a mí. Pero si Por es para eso. el diagnóstico, como ¿Desde qué dice mes? ¿Desde qué Carol, mes? ¿Desde qué año? Año 2014 y desde qué mes empiezo a sumar Pero ¿para cuál de las dos escenarios? para una persona que se queda en el régimen actual. Gordi, no, es que, a ver, ¿él quiere una asesoría pensional o quieres un diagnóstico? Eso es lo que te estoy preguntando a ti. No, no, no. Ella lo que dice es que más o menos cuánto le cuesta cuánto le cuesta el tema de las semanas. Por eso. pensional, A eso sí eso es una asesoría pensional, mi Andra, y hay que sacarle IBL. Por eso es lo que estoy preguntando. Que, o sea, para sacar el promedio, ¿desde cuándo empiezo a sumar los valores? Desde el Desde el 2014. primero de junio, desde el primero de junio del 2014 al 30 de junio del 2025. Ok, ok. Ujú. Esa era la duda que tenía. Clau, y bueno, y en el diagnóstico, entonces, digamos, el cliente me puede decir, bueno, estamos en 2025. En 2015 yo trabajé en Pepito Pérez y me ganaba 10 millones. No, no, En, Gordi, yo no le permito eso porque se nos vuelve largo. Más o menos del 2014, yo lo hacía el año pasado, de tu 2015 a 2025 sobre más o menos cuánto has cotizado. Ah, que he cotizado más o menos, no sé, sobre 5, sobre 6, has tenido, o a veces le digo si yo le quiero ayudar porque la persona, definitivamente yo le digo, del 2015 al 2000 se lo doy como por 5 por años, cinco perdón, años, por sí, es 3 que eso era años, lo que te iba a decir. eso, Entonces, digamos, del porque o si no 2015 se al nos vuelve 2020 me infinito. ganaba 5, listo, 5. Del 2020 al Pero ojo, una cosa es 2025 que te los ganabas, otra cosa es que los cotizabas. cotizaba sobre eso, sí, Eso. porque es empleado. Entonces, No, digamos, porque hay gente independiente y dice, no, ve, eh, ve, de verdad, esos 4 años no asumas, porque a veces, no, yo era independiente y cotizaba sobre el mínimo. 4 años. listo. Luego me empleé y cotizaba sobre 15. ¿Cuántos años? Otros 4. Y estos últimos dos sobre el mínimo. Coges, Sumo esos sumas tres todo, no, y sumo divido, todo, exacto, exacto, y divido en divido 12 y por divido 3. en 10. ¿Cómo? Ok, ¿Y lo por Claro, voy a qué hacer. 10? claro, A porque ver, digamos, te dijo, me ganaba 5. pero son Luego, 4 años, entonces le tienes que poner 20 millones.
Esto es un reguero de sumas para sumar, de suma. No, espérate que me perdí, me Por perdí. eso dice Claudia que hay que cobrar el tema pensional, porque eso Vale. es... No, pero yo estoy hablando del diagnóstico. Estoy Personalmente, hablando del María, diagnóstico. pero pónganme atención, lo más atención, fácil. póngame cuidado. Le está diciendo, Carol, si él te dice que, a ver, digamos que un cliente, Carol está aquí y le dijo, Carol, yo durante el 2015 al 2019 coticé sobre 5 millones. ¿Cuánto es Ajá, de? Son 4, son 5 por 4, son 20 millones. ¿De acuerdo? Porque le estás poniendo, en vez de ponerle 5 millones por 12 meses, no, tú le pones 5 millones al año, pero le pones 20 millones porque son 4 años. No, ya, listo. listo. Luego te dice, del 2019 al 2022, 19 a 20, 21, 22, o sea, 3 años, coticé sobre 3 millones. 3 por 3, 9, entonces le pongo Bueno, 9 millones. ¿De acuerdo? ujú, Y estos 2 últimos años vengo cotizando sobre el mínimo, son 2 millones. Dividido 12, dividido 10, nos da que ha cotizado en promedio sobre 2.583.000. sí, listo. No tenía claro que tenía que ponerlo por la cantidad de años en que Claro, cotizó acuérdate ese que valor. son años. Ujú. Años son los 10 años. Entonces tú le tienes, por eso les digo, para que sea una suma simple y poderla ponderar, le tienes que sumar a cada año que pagó eso, para después dividirlo en 12 meses y en 10 años. Entonces mira que te dio 2.583.000, ese es su promedio. Sí, sí, listo. Vale, gracias. Listo. Ahora, eso lo tiene el diagnóstico lo hace por ustedes. Sí, sí, mi Clau, pero o sea, el diagnóstico está para uno ponerle el valor. Pero si necesitan ayudarle, le dicen así. Entonces ya Ah, le sí, dicen, exacto. del 2015 al 2018 más o menos cuánto, del 2018 o sea, ¿sí me entienden? O decirle, del 2015, ¿dónde estabas trabajando? ¿Sobre cuánto cotizabas? ¿Hasta qué fecha? Después de esa fecha hasta esta otra, ¿dónde estabas? ¿Sobre cuánto cotizabas? Y así lo va llevando, sin hacerlo año por año, ¿sí me entienden? Entonces, y ya luego lo divido entre 12 y luego entre 10. Ajá. Y ahí te da el promedio ponderado. Un besito, las dejo, chao. Lo que